Buenas tardes. Buenas tardes. Hola a todos. Vamos a empezar con la clase. Nos toca continuar un poquito la última cola de lo que es el tema 1, que es lógica, ¿no? En la clase anterior estuvimos en este punto que es inferencia lógica y hoy vamos a trabajar con lo que son los esquemas de predicados, ¿no? Que están muy relacionados con pues, lo que son los esquemas proposicionales que estuvimos hablando al principio del tema número 1. Entonces, continuando con esto, este punto le vamos a llamar, a continuar, lógica de predicados, ¿listo? Aquí vamos a aplicar algunas leyes que hemos visto en el punto 1, cuando estuvimos viendo las tablas lógicas y cuando estuvimos viendo las leyes lógicas también. Y posteriormente estuvimos viendo algunas propiedades o leyes de inferencia más que todo, ¿verdad? Como el silogismo hipotético, el dilema constructivo, o sea, varias de esas leyes que vimos en esta parte también se van a aplicar por acá. Entonces, aquí voy a pasarles algunas fórmulas que todavía tenemos que aumentar a ese grupo de formulario que ya les pasamos. Bien, entonces, comenzando. En esta parte, primero, pues habría que definir a nivel básico lo que es un esquema proposicional en una variable, ¿ya? Aclarar que normalmente podemos trabajar el esquema proposicional en dos variables también, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, pues cualquier expresión en la que aparece una variable X, de tal manera que hay por lo menos un nombre o un constante que le podemos reemplazar a la variable para que la expresión se convierta en una proposición, puede ser definida como un esquema proposicional en una variable. Ojo que aquí estamos hablando de una oración, si podemos verlo así, en el cual no se habla de un nombre, sujeto o cosa específica. Se está hablando más bien de un tal X, ¿sí? Una variable por esa razón, ¿ya? Y se le llama esquema proposicional si luego podemos encontrar un valor de dominio que al reemplazar en la X lo van a convertir a esa frase que hemos puesto como oración en una proposición. ¿Por qué una proposición? Una proposición es una oración de la cual podemos afirmar si es falso o es verdadero. Entonces, esta es la base sobre la cual podemos trabajar. Veamos este ejemplo. Aquí dice x más 1 igual a 5. Así como está, yo puedo decir que es un esquema proposicional en una variable. Primero que esa x puntual que aparece es una nada más, no veo ningún y, ningún z, ni nada, solo una x. Lo demás es constante. Entonces, yo para decir si esto es falso o verdadero, necesitaría reemplazar el x por algún valor conocido, ¿verdad? Entonces, al darle a x un valor, se va a convertir en una proposición, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si x vale 0, la proposición diría 0 más 1 igual a 5, lo cual podemos afirmar que es falso. Pero así como está x más 1 igual a 5, no tenemos idea de si es falso o verdadero. Por lo tanto, simplemente es un esquema proposicional en una variable. Bueno, ahora, pues cuando estamos trabajando con este tipo de ejercicios en el cual aparecen los esquemas proposicionales, vamos a tener la disyuntiva de cómo determinar el valor que le podemos reemplazar a ese X, ¿ya? Esa va a ser nuestra pregunta constantemente. Por ahora, primero veamos un poquito sobre la estructura que va a tener, ya, el esquema proposicional. Normalmente lo denotamos con una letra en mayúscula, de las primeras letras del alfabeto, a partir de la S normalmente, F, R, S, etcétera. Y entre corchetes indicamos la variable, ¿sí? La variable con la cual está trabajando ese esquema proposicional. ¿Listo? Entonces, este símbolo que vemos por acá, por ejemplo, lo refleja bastante bien, ¿sí? A lo que definimos un esquema proposicional. ¿Listo? Veamos algunas frases. Por ejemplo, viva X, dice. Pues mientras X no tenga algún dato o un valor, ¿no es cierto?, de un constante o nombre, yo no puedo saber qué cosa es viva, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, si más bien extendemos esto a viva Santa Cruz, ¿sí?
ahí sí ya yo puedo afirmar que esto pues está reemplazando lo que es la X por un nombre, ¿no? Dice Viva Santa Cruz, ¿no es cierto? Entonces, este ya es una proposición. Entonces, fíjense que lo que marqué con rojo es una proposición y lo que ahora estoy apuntando es un esquema proposicional en una variable. Entonces, de esa misma forma, podemos ahora tener más claro qué es uno y qué es lo otro, que es pues importante en esta parte porque ahora hay que saberlas diferenciar. Veamos este otro ejemplo. Dice f de x, y aquí adentro dice, entre comillas, menos x menor que 1, entonces x mayor que 5, ¿no? En todo caso, esto es un esquema proposicional. ¿Qué pasa con el segundo? Dice f de 7, fíjate que el x ha reemplazado por un valor que es 7. Ahora, f de 7 dice menos 7 menor que 1, entonces 7 mayor que 5. Sabemos que menos 7 sí es menor que 1, eso es verdad. Y también 7 es mayor que 5, es verdadero. Verdad condicional verdadero, por tablas de verdad, es también verdadero, ¿no? Entonces, nosotros vamos a recibir normalmente esquemas proposicionales, los cuales tenemos que tratar para llegar a definir una conclusión, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a llegar a la conclusión? Tenemos que convertir el esquema proposicional en una variable en una proposición primeramente, ¿sí? Es decir, a esta forma donde se reemplaza el x por un constante. Una vez que esté en esa forma, le voy a poder aplicar, ojo, le voy a poder aplicar las leyes de inferencia, las propiedades de lógica, las tablas de verdad también van a ser funcionales, dependiendo del caso, para poder llegar a una conclusión, ¿ya? Así como está en función a una variable X, no lo podemos hacer. Ah, ojo con ese error, normalmente lo ven ahí y ahí empiezan a aplicarle leyes y eso ya es incorrecto porque no es válido en ese punto hacerlo. Tenemos que transformarlo a una forma de proposición, es decir, con el reemplazo de la variable X con un valor constante o un nombre. Bueno. Entonces, con esa aclaración vamos a ver algunos ejemplos. Si nosotros estamos trabajando con este tipo de esquemas proposicionales, nos vamos a encontrar en la mayoría de los ejercicios con el hecho de que necesitamos hacer uso de dos cuantificadores, ¿ya? Los cuantificadores son símbolos que se utilizan para indicar la cantidad de elementos del conjunto que cumplen determinada propiedad, ¿sí? Entonces, usamos el término cuantificador para identificar la cantidad de elementos que cumplen alguna propiedad en un esquema proposicional, ¿cierto? Entonces, los cuantificadores son dos y no es muy difícil recordarlos. Está este que vemos por acá, este simbolito como una, bueno, al revés, se le llama cuantificador universal, ¿listo? Y este se lo lee de una forma diversa, pero en todo caso su significado implica todo, ¿no? Todo. Por eso el universal significa todo, básicamente. Aquí hay algunas formas de leer. Para todo X, porque se entiende que el cuantificador está asociado a un esquema proposicional, ¿no? Entonces hay una variable ahí metida. Entonces, para todo X, cualquiera sea X, para cada X, normalmente yo utilizo el para todo, pero hay estas otras variaciones que podemos usar. Ahora, en el ejemplo estamos observando cómo van a venir la expresión utilizando el cuantificador, que es muy importante para el esquema. Aquí vemos que dice, miren, el símbolo es de para todo, la variable X y una coma, ¿no? Entonces voy a tratar de ir marcando los elementos básicos para que los vaya anotando, ¿sí? Para todo X, ¿no es cierto? F de X. Entonces, ahí estoy simbolizando el esquema proposicional, ¿no? Pero lo podemos leer, ¿no? Para todo X, ¿no es cierto? F de X. ¿Y cuál es la frase que va adentro? Bueno, el esquema proposicional en todo caso. Para todo X se verifica F de X. Entonces, esa es la forma más correcta de leerla, porque yo acá dije, para todo X, F de X. Pero ¿cómo voy a enganchar las dos frases? Porque ambas cosas son distintas. El esquema proposicional es F de X, pero ¿cómo lo vamos a leer?
para todo X se verifica f de X. También algunos dicen, para todo X se cumple f de X. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de utilizar estas palabras ya formales a la hora de leerlos. ¿Ok? Este otro dice, no, está utilizando el cualquiera. ¿Sí? Para cualquiera sea X, se verifica f de X. ¿Sí? Para cualquiera sea X, se verifica f de X. Entonces, esa es la forma correcta de leer este tipo de simbología. ¿Ya? Ahora, no se olviden que los cuantificadores siempre están asociados a alguna variable en un esquema proposicional. ¿Listo? Veamos un ejercicio. Sea, dice P de X, ojo que este es un esquema proposicional en X, igual a 2X es par. En el universo de los números naturales, hallar al menos una proposición. ¿Ok? Entonces voy a representar primero en forma simple, dice, esquema proposicional P de X, 2X es par. ¿Sí? 2X es par. Ok. Ahora, para todo, es que aquí dice en el universo de todos los números naturales hallar al menos una proposición, ¿sí? Está tratando de limitar, ¿no es cierto?, dónde es que lo tengo que trabajar al esquema. Ahora, como me dice en todo el universo de los números naturales, ¿no?, o en el universo, entonces voy a decir, para todo X se cumple P de X. Para todo X se verifica F o P de X. Entonces, para todo número natural multiplicado por 2 es par. Ahí está una. ¿Sí? Ahora, veámoslo de otra manera. Para todo X no se verifica. Miren cómo ahí está negado, ¿no? Entonces, aquí que dice, cualquier número natural multiplicado por 2 no es par. Esto, bueno, esto es falso, pero en todo caso, ahí estamos viendo cómo también podemos interpretar la negación de la esquema proposicional, ¿sí? Aquí estamos diciendo P de X, pero hay una negación por delante, que igual que en lógica está representado por la pestañita, ¿no? Entonces, el esquema proposicional puede ir con el cuantificador universal cuando queremos referirnos a un todo o que cada elemento del conjunto va a cumplir determinada condición o propiedad, ¿no es cierto? Y por el otro lado, también tenemos al cuantificador existencial, ¿sí? Este cuantificador se lo representa con una E en el sentido inverso, ¿sí? Entonces, este se le representa con la E volcada y se utiliza para indicar que hay uno, o sea, por lo menos uno, ¿no? Hay uno o más elementos de un conjunto que cumplen determinada propiedad o función en el esquema proposicional. Entonces aquí, por ejemplo, está indicándonos cómo leer. ¿Se acuerdan que el otro se leía para todo, cualquiera sea, ¿no? Ahora decimos, existe por lo menos un X tal que. Y ojo que está diferente la simbología. Miren, existe, ¿no? Por lo menos algún X tal que. O sea que aquí los dos puntitos lo leemos con la frase tal que. En el caso anterior que teníamos una coma, ¿sí? Y la coma la leíamos como se verifica, ¿sí? Entonces no es lo mismo, la simbología es distinta. Entonces, existe por lo menos algún X tal que, de ahí va, ¿cierto? Otra forma, en vez de los dos puntitos, es por ejemplo la barra de división también, ¿sí? Y tal vez a algunos les agrada más porque de repente está más asociado a la palabra tal que. Yo normalmente uso los dos puntitos, que estoy más acostumbrada a esa simbología, ¿sí? Entonces, existe un X tal que f de X. Existe por lo menos algún X tal que se verifica f de X, ¿cierto? Existe por lo menos algún X tal que se verifica f de X, ¿no? Entonces, en este caso, las palabras claves lo que tiene que quedar. Puedes usar existe por lo menos un, para algún, hay algún, ¿no? Y los dos puntitos, normalmente nosotros lo leemos como tal que, para el cual se verifica, o tal que
¿no? Yo prefiero usar siempre el tal que, igual queda, porque normalmente la frase siempre engancha. Veamos este ejemplo. Sea Q de n, ¿sí? Ahí está el esquema proposicional. Miren que n es la variable, y aquí dice, n es impar. En el universo U igual a, fíjense que viene de U, 1. Una agua. Ok, entonces, el universo es solamente esto, 1, 2 y 3. Hallar al menos una proposición, dice, ¿no? Entonces, pongámonos a pensar primero si existen, ¿no? Dice, n es impar en el universo 1, 2 y 3. ¿Será que algún elemento es impar en ese universo? El 1 es impar, ¿sí? Entonces dice, por lo menos tengo que encontrar uno que sea impar, porque aquí el cuantificador existencial indica que existe por lo menos un hito que en el conjunto cumpla la condición. El 1 cumple, entonces ya está bien, porque este es el existencial. Ojo que en el universal no es así. En el universal, todos los elementos del conjunto deben cumplir la condición, ¿ya? Por eso se llama universal. Aquí es, por lo menos, alguno debe cumplir, y aquí sí es cierto, el 1 y el 3 cumplen, entonces ya es cierto, ¿no? Entonces aquí dice Q de n igual a n es impar. Entonces aquí está usando el cuantificador existencial. Existe por lo menos algún n tal que Q de n igual a, existe algún n que pertenece al U, se entiende que el U es este 1, 2, 3, que no es impar, ¿cierto? Entonces, este de acá está negando lo anterior, ¿sí? Aquí dice n es impar y aquí está diciendo que, que no es impar. Pero de todas maneras, el Q de n en realidad está indicando que n es impar. Fíjate que acá en este universo, ahí está pues el 1 impar y está el 3 impar. Y por lo opuesto también yo pudiera decir, y estaría válido también, ¿no? Existe algún n que pertenece a U que no es impar. En este caso, el 2 sería el único que cumple y también es cuantificador existencial, porque el 2 es el único elemento, pero en el existencial, suficiente que uno cumpla para que digamos que está correcto, ¿no? Entonces, ahí están los dos cuantificadores que vamos a ir utilizando en las siguientes expresiones. Entonces, el E existe por lo menos uno, tal que el universal, ¿sí? Para todo X, le podemos decir, ¿no? Para todo elemento se cumple ¿qué? ¿No es cierto? Entonces, para todos, es decir, que todos deben cumplir. Entonces, ahí está la diferencia. En el uno es todos y en el existencial es simplemente por lo menos uno, ¿no? Bueno, ahora con esto vamos a ver si aquí ya se activan las propiedades, porque hay que hacer un cuadrito ahora de estas propiedades. Bueno, veamos la primera, ¿sí? La que va a nuestra tablita de formulitas, ¿no? Negación de enunciados cuantificados. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento de la negación de los enunciados cuantificados? Ok. Al negar un esquema proposicional cuantificado, se invierte el cuantificador. Ahí está. Si era un cuantificador universal, se convierte en existencial. Si era un cuantificador existencial, se convierte en universal. Entonces acá lo que estamos viendo es que tenés este enunciado cuantificado, ya, aquí en la izquierda, negación y paréntesis, aquí está el universal de X, coma, el esquema proposicional en X, y ahora vamos a tratar de reflejar cómo se va a transformar esa negación. ¿Qué pasa? Que con la negación va a entrar al paréntesis, que es universal, lo va a convertir en existencial, ahí está. Luego dice f de x, el esquema de proposicional está pues básicamente como un afirmativo, la negación viene delante y se lo va a reflejar con esta pestañita que está delante del esquema proposicional, ¿sí? Ojo que esto indica equivalencia, no es una bicondicional, ¿sí? Equivalencia. Y viceversa es lo mismo, ¿no? Acá vemos la negación delante del cuantificador existencial, ¿sí?
Y luego ahora, cuando metemos en la negación adentro, este existencial se convierte en universal y la negación se pone delante del esquema, ¿sí? Como estamos viendo por acá, ¿no? Entonces no hay mucho que perderse ahí. Normalmente solo hay dos cuantificadores y la negación es el opuesto, ¿verdad? Veamos algunos ejemplos. Por acá, por ejemplo, dice negación, ¿no? Para cualquier X que pertenece a, se cumple que f de X, ¿no? Entonces acá, la negación entra adentro y va a ser, existe algún X que pertenece a, ¿no? Donde se verifica que negación de f de X. Ahí está, negación, ¿no? Entonces, miren acá, por ejemplo, si hubiera sido negación de la existencial de X y aquí hubiera una negación del esquema proposicional, ¿cómo sería el equivalente? La negación entra al paréntesis, el existencial se vuelve universal, negación por negación, eso es como una doble negación, eso se van a anular entre sí y queda como una afirmación, ¿sí? Ahí están unos ejemplos de cómo debemos tomar la negación de los enunciados cuantificados, ¿ya? Y bueno, esto va a ir para adelante siempre tomando en cuenta que podemos hacer uso de las leyes o propiedades que vimos en la parte de lógica, en la primera parte del tema, ¿sí? Este otro es un poco más, es un enunciado más complejo. Fíjense que la negación está afuera, aquí está el cuantificador encerrando a todo este paréntesis. Entonces vamos a ver cómo vamos a trabajar. De izquierda a derecha, negación del universal existencial en Y, ahí está. Coma, la negación delante va a venir de este paréntesis, fíjense, pero ese paréntesis está encerrando una conjunción, ¿no? Ahora, existencial de Y, estamos copiando el de arriba, ahora la negación de P de Y invierte el conector conjunción por disyunción y la negación también entra adentro. Entonces, acá he aplicado básicamente Morgan, ¿sí? Por Morgan, y entonces fíjate que estoy utilizando las propiedades de lógica, ¿ya? Este es otro, veamos, la negación va a entrar adentro, el existencial se convertirá en universal de Z, la negación irá delante de este paréntesis grande, que estamos viendo que está encerrando una condicional, y en un segundo paso, lo que vamos a hacer primero es dejar la negación afuera y trabajar en la interpretación del condicional interno. Aquí vemos un condicional, entonces aquí va a ser igual negar el antecedente, aquí aparece entonces doble negación del antecedente, disyunción consecuente, ahí está bien. Luego otra vez repetimos, para todo Z, abrimos el paréntesis, fíjate que estos dos negados se anulan y la negación entra adentro, pero al entrar la negación adentro, esta disyunción se vuelve conjunción y la negación luego de Q de Z, lo que estamos viendo ahí. Entonces lo único que hago es aplicar las propiedades sin ningún problema, ¿ya? Ok, hasta ahorita que hemos visto solo el concepto de negación de enunciados cuantificados. Vamos a avanzar al siguiente. Especificación universal. Esto es útil que nos acordemos porque acuérdense que cuando está de esta forma, nosotros no podemos aplicar a esto leyes de inferencia, ¿sí? Porque están en función a una variable. Y en función a una variable no se les puede aplicar leyes de inferencia. Lo que tenemos que hacer es transformarlo a la forma en que esté representado a través de un constante o un valor de dominio y no de X. Aquí ya está representando a cualquier constante que se hubiera definido que era válido. Entonces, ¿qué significa especificación universal? Que estás agarrando un enunciado cuantificado como este y le estás haciendo la especificación a través de un constante que reemplaza a la variable X. Entonces, simplemente, cuando tengamos esta situación, deben recordar que lo puedo especificar universalmente, simplemente haciendo referencia a la propiedad EU,
especificación universal. Lo mismo va a cumplir para la especificación existencial. Si tuvieras una expresión existencial como esta, o en un enunciado cuantificado existencialmente, lo mismo vas a decir que esto es equivalente a un F de A. Lo estás convirtiendo en una proposición en el fondo a través de esta propiedad que se llama especificación existencial, en el cual la variable X ha sido reemplazada por un valor constante, ¿sí? Entonces, válido para el cuantificador universal y el existencial. También, así como fuimos a especificación, podemos ir en sentido inverso, es decir, a generalización, ¿sí? En este caso se tenía de esta forma, aquí fíjate que está especificado. De aquí también podemos ir en sentido inverso por la propiedad de generalización universal, el GU, y lo transformamos a un enunciado con cuantificadores, ¿no? Dependiendo de la situación que se tenga. Aquí puede ser cuantificador universal como este, o como vamos a ver más adelante, también pudiera ser válido para el cuantificador existencial. Entonces, este es el opuesto de la primera propiedad, ¿sí? Y obviamente también hay para el existencial, ¿sí? La generalización existencial, es decir, que tenías esta proposición y lo puedes generalizar existencialmente a través de este cuantificador y no es más, ¿sí? Entonces, ahí hemos visto 4 propiedades, ¿ok? No vean todavía el ejemplo de la izquierda. Quiero avanzar un poquito con las propiedades. Ese seguramente lo van a ver cuando estén estudiando. Me voy a la regla de identidad ahora. Esta es muy útil porque a veces tenemos que llegar a una conclusión y la conclusión no está tan exacta a como lo encontramos en el enunciado, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta algunas equivalencias o identidades, ¿ya? Aquí dice, por ejemplo, A es igual a B, B es mayor que C. Entonces, ¿qué puedo deducir de esos dos datos? Si A es igual a B, B mayor a C. ¿Qué puedo deducir de ahí? Entonces, mira, si A es igual a B, y acá tengo otra vez B, da lo mismo que en vez de B utilice A y llegue a la conclusión de que A es mayor que C. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Si estos dos son verdad, entonces puedo concluir esto que está por acá, verdadero. ¿Cómo? Por la ley de identidad. ¿Qué significa? Que estás utilizando la propiedad de igualdad. Pues si A es igual a B, dices entonces, pues donde está B le puedo poner A, porque son iguales. Pues ahí cuando llego, A mayor que C, ¿sí? Por este lado, no sé si se nota, sí, está un poco más elaborado, pero está lo mismo, miren, A más C igual a D. Está un poco más desglosado. Pero ahora dice C igual a E. Entonces quiere decir que aquí donde está C le puedo poner E y decir A más E igual a D. Entonces aquí está diciendo la regla de identidad, ¿sí? A más C igual a D, por regla de identidad. Es súper útil, pues en algunos ejercicios en los cuales no está tan claro el resultado al que hay que llegar. Esta es la última, la condicional contra recíproca. Bueno, a veces la olvido yo, pero es probable que tú te des cuenta de que esta se da normalmente cuando tenés, pues, el operador de la condicional, ¿no? Acá dice PQ, ¿sí? P condicional Q. Y dice acá equivalente a no Q condicional no P. ¿Alguien me puede decir de dónde será que han deducido esto? Para que, bueno, acá se asume que es cierto, pero ¿de dónde es que sale esta equivalencia? ¿Cómo han llegado a esto? Partiendo de aquí, ¿cómo llegaron a esta equivalencia? ¿Qué han aplicado? Apliquemos la condicional, ¿no? Acá sería no P o Q. No P, disyunción Q. La disyunción es conmutativa, entonces también lo puedo volcar y decir Q o no P, ¿cierto? Entonces está aplicando simplemente las leyes. Lo vamos a poner aquí pequeñito. Ustedes siempre acuérdense de que ahí simplemente está aplicando las propiedades y las leyes que hemos visto. Miren, P condicional Q lo entendemos, pero sabemos que se puede ir a disyunción. Sabemos, aquí le ponemos por condicional,
Y acá puedo aplicar conmutativa. Como están volcados, seguro que se ha hecho conmutativa. Eso significaría Q o no P. Y acá le digo condicional a la inversa. Lo voy a volver condicional. Eso significaría que hay que negar un antecedente que va a ser Q, condicional, el consecuente. Ahí está. Entonces, estas equivalencias ya han sido deducidas, ¿no? De haber aplicado varias propiedades. Ahí está la explicación de por qué, ¿ya? Y lo mismo va a suceder con R condicional no Q, que lo está llevando a una disyunción, le está haciendo conmutativa y la está reexpresando, ¿sí? Bueno, entonces todas estas se pueden demostrar. Entonces, la condicional contra recíproca, en el fondo es como el volcado de la condicional. ¿Qué pasa si tienes PQ y lo necesitas al revés? Bueno, lo puedes volcar, ¿sí? Pero para volcarla, tenés que negar ambas. Miren, no Q, no P. La negación. O sea, puedes volcar, poner condicional y negar el antecedente y el consecuente, que sería el resultado al cual hemos llegado, ¿no? Entonces ahí está el ejemplo de la contrarrecíproca. Ahora, antes de continuar con el siguiente punto, que es el esquema proposicional en dos variables, vamos a ver algunos ejercicios, ¿ya? Veamos esquema proposicional en una variable. Voy a irme con esta número 2. Se tiene este enunciado, ¿ya? En el cual vemos que hay varios enunciados cuantificados, ¿verdad? Fíjate acá, por acá, hay enunciados cuantificados. ¿Listo? Entonces, me pide demostrar, aquí dice demostrar que 4 más 6 es mayor que 2 por 3. Y para lograr esa demostración, yo tengo que utilizar estos enunciados cuantificados y proposiciones que estoy encontrando en este lote, ¿ya? Entonces, normalmente primero tratamos de deshacernos de los enunciados cuantificados, ¿ya? Y para eso, lo que hacemos es... Ingeniera, creo que no está compartiendo su pantalla. Ah, qué raro. A ver, ahí. Ahora sí, perdón. Ahora lo voy a compartir toda la pantalla otra vez. Lo que vamos a hacer en esta parte son ejercicios con enunciados cuantificados. Entonces, lo que estamos viendo por acá es lo que me están pidiendo demostrar y de demostrar llegar a esto. Y para ello hay que utilizar este grupo ya de enunciados cuantificados y proposiciones que me está correspondiendo. En este caso solo son 4. El primer paso va a ser deshacernos de los cuantificadores para poderle aplicar propiedades o leyes de inferencia, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos utilizado el método directo, indirecto y condicional? Bueno, acá normalmente estamos pensando en aplicar el método directo, ¿ya? Aunque puntualmente pudieras ir a usar los otros también. Ahora, empiezo con el primer paso. Le vamos a poner 5. Y acá, a ver, empiezo primero con el número 1, ¿sí? A mí me gustaría deshacerme del número 1, ¿ya? Porque está con un enunciado cuantificado universalmente. Y ahí puedo usar la propiedad que dice especificación universal para deshacerme del cuantificador en el 1. ¿Y cómo va a ser eso? Simplemente tendría que yo quitar el cuantificador y tratar de que esta X sea reemplazado por un valor constante. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para ver qué constante le voy a poner? Ok, como no hay nada al lado que me indique qué constante va a ser, voy a tener que utilizar las proposiciones que me han dado para encontrar cuál va a ser el valor que voy a reemplazar a esa X. ¿Listo? Entonces, vamos por una parte. Primero, tengo que lograr encontrar el mismo equilibrio. Miren que aquí dice X mayor que 6 o X menor que 8. Tengo que encontrar un valor constante que esté tratando de encapsular con esta misma expresión. ¿A qué me refiero? Acá dice 4 más 6 es menor que el 8. Entonces yo observo acá que está la misma comparación menor que 8.
Yo puedo usar la identidad, ¿se acuerdan que decía la identidad? Que lo puedo reemplazar por el igual. Miren, si 4 más 6 es menor que 8 y X es menor que 8, entonces, por intuición de la ley de identidad, yo puedo decir que 4 más 6, la variable X la pudiera reemplazar por este 4 más 6. ¿Por qué lo puedo reemplazar por 4 más 6? Porque al reemplazar esta X por 4 más 6, la expresión va a decir 4 más 6 menor que 8, que es lo mismo que estamos viendo por acá. ¿Ya? En todo caso, lo que he tratado de buscar es con qué reemplazo X para que esto siga cumpliendo, o para que siga cumpliendo esta condición, ¿sí? Entonces, lo único que he hecho es buscar con cuál puedo ser por acá también, pero no veo yo algo que le haga. Fíjate que aquí tenés comparación de menor y aquí tenés igualdad. Y esto no me sirve y este tampoco me sirve para eso. Solo puedo usar estos que están en función a un constante. Entonces, en el paso 5 le decimos por especificación universal, y ahí ya de una vez reemplazamos 4 más 6, el X va a ser 4 más 6, donde está la X voy a poner 4 más 6. 4 más 6 mayor que 6, ¿sí? Estoy copiando el 1, ¿ya? O dice 4 más 6 menor que 8, ¿no? Y esto lo he hecho ¿para qué? Ahí vamos a separar. Lo he hecho como una especificación universal en el 1. Listo. En el siguiente paso voy a tratar de deshacerme del otro cuantificador que también es universal, ¿no? Y está con la variable y ahora. Si está con la variable y, debería utilizar otro constante. Entonces yo miro acá y veo este constante, pues puede ser candidato, pero vamos a ver si logro. Miren, acá que tengo, y es mayor que 6. Acá tengo condicional, y mayor que 3 más 3. Este 3 más 3, yo creo que esto es mejor forma de referenciar esto. Miren, este 4 más 6 en el fondo era el reemplazo de X, ¿cierto? Por esta relación que había acá. Y aquí el 3 más 3, ¿ok? El 3 más 3 va a ser el que reemplace, ¿no es cierto? El 3 más 3 es este de acá, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos nosotros? Que la variable y, ¿por cuánto lo puedo reemplazar? ¿Quién me da ese dato? La variable y, ¿por cuánto lo puedo reemplazar? Si 3 más 3 está aquí, 3 más 3 está aquí, y 3 más 3 es igual que 2 por 3, miren que esto está dando una igualdad, la ley de identidad me pudiera apoyar ahí, y decir, si 3 más 3 es igual a 2 por 3, entonces, donde está el 3 más 3, yo lo puedo reemplazar por 3 más 3, ¿cierto? ¿O no? ¿No o sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pudiera o no pudiera hacer ese reemplazo? Otra propuesta. ¿Qué pasa si lo vemos desde el otro punto de vista? Acá yo en X, acá en X, lo reemplacé 4 más 6, ¿cierto? 4 más 6 menor que 8, para reemplazar esta X menor que 8. Es que si lo ves así, simplemente es un calcado encima, reemplazando a X el 4 más 6. Y ha funcionado bien. Por lo tanto, donde estaba X, asumí que debí poner el famoso 4 más 6. Ahora, ¿qué está pasando por acá? Lo mismo, pues, ¿no? El 4 más 6, por ejemplo, que teníamos, ¿sí? Anteriormente, que sería este constante que he tomado para reemplazar a X, ¿será que me sirve también para reemplazar a Y? A esa pregunta me iba, ¿sí? Acá no tengo duda, me están dando bien, pero ¿qué pasa en la segunda? Tenés 4 más 6, el anterior que utilizaste, y por acá también tienes estas otras constantes. Y yo les dije, a ver, analicemos y veamos si lo podemos usar. ¿Qué pasa si reemplazara el mismo 4 más 6? A ver, veamos qué pasa. Tenés acá 4 más 6 menor que 8, ¿cierto? Entonces,
donde pudiera reemplazar ese 4 más 6. Acá, por ejemplo, dice menor que 6, ¿sí? O perdón, mayor que 6. Miren esto. Y mayor que 6. Y aquí que decía X mayor que 6. ¿Sí? Es interesante eso. Miren eso. 4 más 6 menor que 8, ¿no? Pero acá Y mayor que 6. Entonces voy a marcarlo eso. Y mayor que 6. Y aquí dice X mayor que 6. ¿No? Entonces está como que el mismo, ¿cierto? El X es una variable, el Y es otra variable, pero aparentemente yo aquí pudiera utilizar el mismo 4 más 6 para reemplazar a la variable, ¿ya? Vamos a aclarar aquí mejor las cosas. Especificación universal en 1, y aquí le vamos a poner la variable, ¿sí? He reemplazado 4 más 6 por la variable X, ¿sí? Y voy a hacer lo mismo aquí abajo. Entonces, en el 3, que es donde estamos trabajando, voy a poner 4 más 6, ¿sí? Donde está Y, voy a reemplazar el 4 más 6 y le vamos a poner mayor que 6. Condicional. Otra vez hay Y, entonces ahí va 4 más 6 mayor que 3 más 3. ¿Y qué he hecho por acá? Especificación universal otra vez, porque el cuantificador era universal, en que en el 3, ¿qué hicimos ahí? 4 más 6 reemplaza a Y. ¿Sí? 4 más 6 reemplaza a Y. Entonces, técnicamente estamos viendo que debe ser la misma, ¿sí? La misma variable. Por eso es que a veces cuesta. Fíjate que acá tenía otras constantes que también pude mirar, pero como esta era la que más le calzaba por la condición que está aquí y porque aquí también cumple, me quedé con esa especificación universal en función a la variable reemplazarla por 4 más 6. Ahora, para adelante, si te das cuenta, me he quedado con el 2, el 4, el 5 y el 6. Y ya no tenemos cuantificadores o enunciados cuantificados. Entonces yo aquí ya adelante puedo aplicar las leyes de inferencia, las propiedades de manera directa, ¿sí? Entonces, a ver, vamos jóvenes. Acá tenemos 4 más 6 menor que 8. Y por acá tengo 4 más 6 menor que 8. ¿Será que puedo aplicar algo entre el 2 y el 5? ¿Qué ley de inferencia puedo aplicar entre 5 y 2? Estoy aquí, en 5 y 2. Yo veo que debe haber alguna ley, porque fíjate que aquí tengo disyunción, ¿sí? Y aquí 4 más 6 menor que 8 es la misma expresión, 4 más 6 menor que 8. ¿Cuál de las leyes de inferencia trabaja la disyunción? El ponendo ponens, tolendo tolens, trabajan la conjunción o la condicional, ¿sí? El modus tolendo ponens, el que es la combinación de ambas, trabaja la disyunción. Y vamos a ver que en este caso aquí tenés claramente en el número 5, ¿ok? En 5, fíjate, 5 más 6 mayor que 6. 4 más 6 mayor que 6. Y aquí dice 4 más 6 menor que 8. Y aquí también 4 más 6 menor que 8. Entonces, si te das cuenta, en esta parte del 2 y en esta parte del 5 coinciden. ¿Y qué dice el modus tolendo ponens? Que me voy a quedar con el otro componente que sobra. En este caso me quedaría con 4 más 6 mayor que 6. Y eso era por la ley de modus tolendo ponens. Por favor, tienen que estar con el formulario para que me ayude, ¿ya? 4 más 6 mayor que 6. ¿Y qué he aplicado aquí? Modus tolendo ponens. ¿En dónde apliqué esto? En 2 y 5. ¿Sí? 2 y 5.
Bien, ahora el 7 ha puesto las cosas interesantes, ¿no? Porque el 7 de repente lo podemos trabajar con el 6. Fíjate que eso ¿qué es? ¿Qué ley de inferencia puedo aplicar entre 6 y 7? El Tenés modus ponendo ponen. poniendo ponens, ¿no? Porque son iguales, ¿cierto? Fíjate, el antecedente es igual al otro componente. Entonces me quedo con el consecuente. 4 más 6. 4 más 6 mayor que 3 más 3. Y aquí apliqué el ponendo pones. ¿En dónde apliqué? En el 6 y el 7. Bien. Todavía no ha llegado. ¿Por qué? Porque sé que no ha llegado. Ojo que esto debía estar mostrando todo el tiempo. Mi objetivo es llegar a ese resultado, o sea, a esa conclusión, ¿no? Bueno, ahora tenemos un problema. 4 más 6 mayor que 3 más 3. Y el otro que dice 4 más 6 mayor que 2 por 3. Entonces, están iguales excepto por el segundo componente, ¿sí? Tengo que ver cómo transformar este 3 más 3 en 2 por 3. Entonces, vamos a ir a revisar por arriba. Y ahí está. Creo que este es el que si no hubiera, no sé cómo lo resolveríamos. Ok. Entonces, voy por la ley de identidad. ¿Qué dice la ley de identidad? Aquí dice que 3 más 3 es igual a 2 por 3. Entonces, mira, donde está el 3 más 3, ahí está, 3 más 3. En teoría, ¿sí? El 3 más 3 es igual a un 2 por 3. Entonces, donde está el 3 más 3, yo lo puedo reemplazar por 2 por 3. Entonces, acá está el 3 más 3. Lo puedo reemplazar por 2 más 3, 2 por 3. Entonces, acá decimos, por identidad, si hacemos caso de la identidad, diríamos que 4 más 6, sí, fíjense que ya está muy similar al resultado, ¿ya? Es mayor que, ya no le diría 3 más 3, sino 2 por 3, ¿sí? ¿Y por qué? Es por la ley de identidad. En 8. Entonces hemos llegado al resultado. ¿Qué debemos recordar de eso? Al especificar los cuantificadores, ¿no? Hay que tener cuidado con la interpretación. 2. Hemos visto que la variable, en este caso era X y la otra era Y, no importando la variable, se ha reemplazado por un solo valor constante. Al menos es así el primer intento y con eso he ido desglosando el resto. Cuando tú apliques estas propiedades, ya te toca llegar al resultado. Lo que puedo aconsejarles es que intenten irse primero por una sola variable y si no les llega, si no hay luces de que lleguen a esto, vayan viendo cómo están reemplazando esa variable. El problema para no llegar al resultado, lo más probable que sea que no han tomado buena referencia de la constante por la cual deben reemplazar, ¿ya? Entonces, eso es la dificultad que tenemos con cuantificadores, ¿no? Porque pues a veces hay que reemplazar por una constante y hay que tratar de armar la equivalencia para que no haya error conceptual, ¿sí? Bueno, ese sería en cuanto a lo que es el cuantificador existencial y universal y una variable. Entonces acá el resumen, les recuerdo, es todo esto. Hay que hacerse una tablita para no confundir. ¿Listo? Vamos a pasar ahora al siguiente, que es el cuantificador, perdón, es el esquema proposicional en dos variables. Lo mismo que el caso anterior, pero ahora aparece una variable X y una variable Y, que al ser reemplazadas por determinado valor de dominio, las va a convertir en proposiciones, ¿no? Entonces acá tenemos, dice X igual a Y más 1, ¿sí? Si X igual a 3, Y igual a 2, se va a convertir en un esquema proposicional, ¿cierto?
Entonces puede funcionar muy parecida a lo que vimos en una variable, pero ahora tenemos que readecuar lo que vimos hacia lo que es el manejo de dos variables, ya no solamente una. Entonces, acá voy a hacer un saltito para ver lo que va a suceder con los cuantificadores, ¿ya? Es que ahora como son dos variables, vamos a tener como una combinación de cuantificadores. Seguimos trabajando con el universal y el existencial. Entonces, aquí dice que las combinaciones que podemos hacer, pues son varias. En este caso, miren, universal, 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 existencial, 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 existencial. Entonces, ahí ha hecho unas combinaciones de el mismo tipo, universal con universal, y abajo ha hecho existencial con existencial. Entonces, veamos este ejemplo primero, ¿no? Dice, sea existencialmente o universalmente en una de sus variables, lo que se obtiene no es una proposición, sino un esquema proposicional en la variable no cuantificada. Ay, ay, ay. Esa frase es la que a veces olvidamos, ¿sí? Entonces, es un esquema proposicional en la variable no cuantificada. Eso significa en la variable que no está relacionada con el cuantificador. Vamos a ver estos ejemplos para intentar desglosar e ir entendiendo a qué se refiere. Aquí dice, cualquiera sea X, entonces se cumple que P de X, Y, ¿sí? Entonces, para cualquier X, ¿no? Se cumple 2X menos Y menor que 6. Entonces, este es un esquema proposicional en Y. ¿Por qué en Y? Porque el esquema proposicional resultante va a ser en la variable que no está cuantificada, ¿sí? El esquema proposicional es en Y, porque acá Y no está relacionada con el cuantificador universal que tenemos, que está con X. Entonces, aquí un poquito hemos ido viendo la representación de lo que es el esquema proposicional, ahora utilizando dos variables, y aquí es importante saberla reconocer a la variable no cuantificada, ¿no? Porque en función a ello vamos a ir armando el ejercicio, ¿ya? Algunos ejemplos adicionales, dice X es esposo de Y, entonces acá se ha tratado de trabajar con esta frase que aparentemente lleva dos variables, en este caso lleva la X y la Y, y de esas dos, el Y no está cuantificada, porque no está relacionada con el cuantificador que este está ocupando, ¿no? Entonces, a ver, algunas frases de cómo se le dice. Hay alguien que es esposo de Y. Hay alguien que es esposo de Y. X es esposo de alguna mujer, dice, ¿sí? X es esposo de alguna mujer, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque acá dice H de X. Entonces, la variable que va a quedar es X. X es esposo de Y, ¿no? Y ojo que la variable no cuantificada es X, ¿no? Acá, la frase sería, todos son esposos de Y. Entonces, para todo X, X es esposo de Y, ¿sí? Y finalmente, X no es esposo de todas. Entonces, aquí está. Para todo Y, X es esposo de Y. X no es esposo de todas, ¿no? Entonces, lo que debe quedar de este ejercicio es que sepamos que si bien son dos variables, una de ellas no puede estar cuantificada para que la podamos trabajar, ¿sí? Es decir, ir sin su cuantificador, ¿no? Ok, entonces, básicamente, si tenemos una proposición como esta, algo ilumina todo, ¿sí? El esquema proposicional en dos variables se definirá como P de X, Y. Ahí está, dos variables. Y va a decir X ilumina Y, ¿no? Entonces, ahí está un ejemplo de cómo podemos ir armando los esquemas proposicionales de aquí para adelante, ¿ya? Entonces, normalmente ya tenemos que tener la costumbre de poner el cuantificador existencial. En este caso, miren, dice,
existe algún X tal que para todo Y, entonces ¿no es cierto? Entonces ahora veamos cómo se aplican las negaciones, ¿ya? En los cuantificadores. Acá comentarles que es lo mismo que vimos en cuantificadores, esquemas proposicionales en una variable, ¿ya? Es lo mismo, en realidad, solo hay que tener cuidado con la negación y cómo va a introducir al paréntesis. Hay que hacerlo por etapas. Fíjate que acá estaba de esta forma, o se le retiró la pestañita, ¿ok? Se le sacó de acá, fíjate que acá está viniendo, ¿ok? La negación, y delante del corchete para especificar que va a afectar a toda esta expresión, ¿sí? Ahora, acá, la negación del cuantificador universal, sabemos que lo va a convertir en existencial. La negación va a ingresar adentro y otra vez, como pues les recomiendo siempre hacerlo por etapas, ahí está metiendo la negación y el corchete va a afectar todo adentro. En la siguiente etapa dice existencial de X, tal que, este es universal, y luego va a decir existencial de Y, ahí está, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos viendo es que preferir meter en etapas para no errar, ¿ya? Y luego, otra vez, queda delante nada más de la proposición o del esquema proposicional, en este caso F, la negación va a ir delante, F de X, Y, ¿sí? Entonces, la negación de dos proposiciones con dos cuantificadores no homogéneos. Este sería otro ejemplo. Acá los cuantificadores eran homogéneos en el sentido de que ambos son cuantificadores universales, ¿ya? Y en el otro caso están mezclados, ¿no? Está el universal y está el existencial, ¿sí? ¿Alguien puede decir cómo quedaría en este otro caso? ¿Alguien me puede decir cómo quedaría acá? Si está correcto. Veamos, revisemos un poquito. Entonces acá voy a marcar los controles. Vamos a revisar si no está errado. Miren, en esta parte está negando. Ahí está un universal y un existencial. La regla es la misma, ¿sí? Es la misma. Observen que delante ha puesto la negación para afectar a todo el corchete. Negación de universal, existencial. Ahí está. La negación va a afectar al segundo corchete. Ahí está. Luego, existencial de X, tal que la negación del existencial es universal. Tal que cuantificador universal de Y. La negación entra adentro y ahí está no F de X. ¿No es cierto? Entonces, es la misma forma de trabajo que cuando estuvieron los cuantificadores homogéneos, ¿ya? Solo hay que recordar que hay que introducir por etapas, porque a veces hay determinada expresión que va a confundir. Entonces, algunas leyes que podemos recordar sobre los cuantificadores. Cuando habíamos visto en una variable, habíamos señalado al menos 6, ¿no es cierto? 6 leyes. Ahora que estamos con doble cuantificador, van a ver ustedes que las mismas leyes están acá también válidas, solamente que hay que ver cómo se las está asumiendo, ¿ya? Cómo se las está desglosando. Negación de proposiciones con dos cuantificadores homogéneos. Bueno, no creo que deberíamos diferenciarlo, pero pues vale la pena verlo 2 veces de repente, ¿ya? Acá dice negación de universales f de x, y. Entonces acá está metiendo la negación delante del corchete, ¿sí? Luego negación de universal, existencial, para todo, y la negación está delante del corchete. En una segunda etapa vamos a meter la negación adentro, este era universal, se va a volver existencial en Y. Y luego la negación delante del esquema proposicional, en este caso, not f de x, y. ¿Sí? Entonces, pues va a ser lo mismo, ya a eso me voy. Va a ser lo mismo, pero bueno, ahí está la negación como afecta en un tema de cuantificadores homogéneos o heterogéneos. Entonces aquí, por ejemplo, tenés heterogéneo, ¿sí? No homogéneo, es heterogéneo, ¿no? Entonces aquí tienes universal contra existencial. Entonces, vamos. La negación va a afectar a todo el corchete y
al entrar la negación adentro, se vuelve, existe algún Y, tal que, ¿sí? Negación de todo lo que es existencial de Y, coma, f de x, y, que es lo que estamos viendo por acá. Y luego lo que vamos a hacer es volver a meter la negación. Existencial de Y se copia. Negación del existencial es cuantificador universal de Y negación de f x, y. Entonces es lo mismo, intuitivamente lo pueden hacer. Entonces, para resumir, aquí están las leyes de los cuantificadores o las leyes que se van a aplicar para esquemas proposicionales en dos variables con cuantificadores, ¿no? Acá tenemos la ley de intercambio de cuantificadores. Es que en realidad el orden pues se lo puede afectar. Mire, aquí dice negación de universal f de x, y. Y en el fondo, al aplicar la negación adentro, se ha convertido en existencial de x, tal que f de x, y. ¿Sí? Entonces, le llaman cuantificador, ley de intercambio de cuantificadores, porque la negación ha hecho de que se vuelque, ¿no? Esta es la que vimos en el punto anterior. La distributividad de los cuantificadores. Son distributivos. Entonces aquí estamos viendo cuál es el sentido de la distribución. Existencial de x tal que f de x o g de x. Entonces aquí me dice que es equivalente a distributivo, significa distribuir este componente con este y luego con el segundo. ¿Qué sería distribuido? Existencial de x tal que f de x, ¿sí? Va 1, ahí está. O, que es la distribución existencial de x, ¿no? En este caso se cumple también que es el f de x, o perdón, e de x está aquí, existencial de x que está por acá, ahí están los dos puntitos, tal que, y luego entramos adentro con el g de x, que está acá. Entonces aquí está aplicando la ley distributiva completamente, el existencial con f de x, el existencial con g de x, a través de la distributividad. Conmutatividad, también son conmutativos los cuantificadores. Miren acá que tenías existencial, existencial y f de x, y. ¿Y en qué sentido es conmutativo? Miren, aquí decía existencial de x primero y también puedo traer el existencial de y en primer lugar. ¿Sí? Entonces simplemente los ha cambiado porque son conmutativos. Ley de oposición aristotélica, el OA. A ver, este sale de la condicional. Su nombre es un poquito bonito, ley de la oposición aristotélica, ¿sí? Pero entendámoslo así. Cuantificador universal, f de x, condicional, g de x. Esto es equivalente a eso, ¿no? Ok, si yo quiero meter el cuantificador adentro, lo mejor es que desglose el condicional. Entonces aquí va a quedar negación del antecedente, disolución el consecuente. ¿Sí? Aquí apliqué la ley de la condicional. ¿Qué hice ahora? Le puedo sacar el negativo para afuera, ¿sí? Bueno, la negación, en todo caso. Ok, ley de Morgan a la inversa, en todo caso. Entonces, ¿qué hago primero? Si lo hiciéramos por pasos, esta negación sale afuera del paréntesis y va a quedar f de x y no g de x. Pero ojo solo el paréntesis, ¿no? Queda f de x y no g de x. ¿Ya? Entonces, eso está haciendo de que haya un negado por acá, ¿sí? Delante del paréntesis. Y en un siguiente paso, ¿no es cierto? Ese negado, ¿no? También lo podemos poner adelante. ¿Por qué? Porque el negado que estaba en este punto lo debería devolver para atrás, así como hicimos en las anteriores deducciones. Pero ahora, ¿qué tenías? Tenías este que está acá, universalmente, al ser negado, se vuelve existencial, ¿verdad? Pero ¿por qué este se volvió negado? Vamos a hacerlo por pasos para que lo entienda, ¿sí? O lo voy a hacer en esta parte. Porque a veces esto trae más dudas, ¿no? Bueno, voy a irme directamente a la aplicación de la ley de Morgan, ¿sí? Entonces era la E volcada. Ese sí que no lo voy a poder sacar. Vamos a simularlo así, ¿sí?
La E volcada, primero la voy a dibujar, que es el existencial. No, perdón, era la A volcada, ¿sí? Ay. Vamos a borrarlo. Y vamos a ponerle otro color. Ok. Ahí está. Estoy tratando de ir de la condicional hacia el resultado que vimos aplicando la ley de Morgan, ¿sí? Entonces, tenías para todo X. Entonces, también se puede decir entonces, y ahí el paréntesis, negación. Ahí me ayudan si me equivoco al copiar. Sí, f de x, disyunción g de x. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, esa negación la podemos sacar afuera del paréntesis en un siguiente paso. No voy a poner el cuantificador universal porque se supone que está abajo también. ¿Sí? Entonces, miren, si saco la negación afuera, queda adelante, f de x, y acá se vuelca, y pues ahora se va a negar porque lo saqué afuera, ¿no? Ustedes siempre verifiquen, miren, no f de x, a la negada va a volcar esto a disyunción, ahí está, negación, se va a hacer, se van a anular y va a quedar solo g de x. Entonces siempre estén revisando que puedan volver para atrás, ¿ya? Ahora, si ya tengo esto, mi objetivo va a ser sacar ahora la negación que está por acá para completamente afuera. Entonces, eso significa que el cuantificador se va a volcar, ¿sí? A ver, ahí está. El cuantificador se va a volcar. Pero ahora, ¿cómo es el sentido del vuelque que va a hacer? Ok, acá, si esta negación la saco más afuera todavía, vamos a simular esto, x, todavía sacamos, entonces va a quedar el paréntesis, f de x, la disyunción y la negación de g de x. Esto es con corchete, ¿no? Acá siempre hay que tomar en cuenta esa simbología porque luego confundimos. Ok, entonces hasta aquí entendemos que he sacado la negación para afuera, ¿ya? Ahora, esa negación ya no la quiero poner acá, sino más bien la quiero poner en el otro lado, ¿sí? En este caso estaría afuera. Pero para que eso sea válido, ¿no? Esa negación salga para afuera, debe afectar, así como está saliendo, al salir la negación está pasando por el cuantificador universal, es ahí donde realmente se va a volcar el cuantificador. Es decir, que acá tocaría decir que tendría que ponerlo como existencial. Y ya le va a decir, pero ¿por qué? No entiendo cómo pasa eso. Si tienes dudas, es porque a veces nos cuesta en el sentido inverso, ¿ya? Entonces, ¿qué hace uno cuando tiene dudas de que es equivalente o no? Agarras el término al que llegaste, en todo caso, agarrarías este, y verías que de este podés llegar otra vez hacia el original que era este. En todo caso, este. ¿Sí? Entonces uno va mirando y dice, no, bueno, negación del existencial, sabemos que es el universal, ¿verdad? Negado el existencial lo va a convertir en universal. Entonces fíjense que al sentido inverso a veces nos cuesta, pero una vez que armes, revisa si puedes volver atrás. Entonces yo estoy viendo por acá que está perfecto, porque la negación del existencial lo convierte en cuantificador universal. Es perfectamente equivalente esto a la negación del existencial, ¿sí? Entonces, acá, luego la negación va a venir a afectar, ¿no es cierto?, al paréntesis, ¿sí? Aquí va a venir delante, ¿sí?, la negación, y va a decir luego, en el siguiente paso, ya que te volviste un universal, y está bien porque tengo este paso,
siguiente paso va a ser ese negación, meter adentro de paréntesis. Y va a tener negación de f de x, ¿sí? Ahí está, mire. Aquí está la negación de f de x. Y esta conjunción se va a volver disyunción porque el negado está entrando. Y este negado va a recibir el otro negado y va a quedar como doble negado. Y por lo tanto va a quedar también disyunción g de x. Y está bien, ¿sí? Entonces, eso demuestra que estos dos elementos son completamente compatibles, ¿no? Me refiero a estos dos. Son equivalentes. Entonces, hay que tratar de siempre revisar bien esas equivalencias porque a veces se nos pasa, ¿no? Alguna negación, etcétera. Y luego tenemos la ley del silogismo categórico, ¿ya? Este es más directo, miren, está diciendo, para todo x, entonces f de x condicional g de x, y aquí viene una disyunción, que sería el operador principal, porque todo lo de la izquierda está como encerrado, dice, para todo x, entonces g de x condicional h de x, ¿sí? Entonces aquí revisemos cómo está trabajando el silogismo categórico, ¿no? Veamos tenés para todo x acá, y también aquí tenés para todo x, ¿sí? Y está por conjunción. ¿Qué tienen adentro? F de x condicional g de x. ¿Y el otro qué es? G de x condicional h de x. Se le llama silogismo categórico porque es como si fuera U, R, R, S. Están coincidiendo el consecuente del uno con el antecedente del otro, ¿no? Entonces, ahí es donde avanza el silogismo categórico. ¿Y qué dice el silogismo categórico? Bueno, el antecedente y el consecuente y el antecedente que son iguales, se lo simplifica y quedan solamente el antecedente del primero con el consecuente del segundo. Y el cuantificador se mantiene como estuvo. Ahí está. Entonces me deshice del amarillo y quedé con el f de x condicional h de x. ¿Sí? Entonces lo llaman silogismo categórico. Entonces estas también tienen que estar en la tabla de resumen por si algún ejercicio complicado se presentara. Ahí está haciendo recuerdo que las leyes que hemos visto ahorita, que son exclusivas para los cuantificadores en dos variables, o cuando trabajamos esquemas proposicionales en dos variables, ¿ya? También ahí, cuando hagamos los ejercicios, debemos recordar las reglas de diferencia lógica que vimos aplicadas a una sola variable. Todas estas, la especificación universal, existencial, o la generalización, que era la opuesta, universal o existencial, la regla de identidad, la condicional, la contrarrecíproca, las tenemos que recordar porque se van a aplicar también aquí en esquemas proposicionales con dos variables, ¿ya? Bien, entonces con esta aclaración vamos a ir a ver por acá. Digamos un ejercicio simple. Pues este puede ser. Acá veo que, bueno, veo solamente una variable, ¿sí? Para todo x, x. Es como que este está muy parecido al anterior, ¿ya? En una variable, ¿sí? Entonces voy a ir a buscar otra. Esta de aquí. Ok, aquí sí veo dos variables, x y y, ¿no? Entonces aquí tienes doble cuantificador, tienes dos variables, entonces acá sí, se va a aplicar al ejercicio que queríamos probar. Vamos a explicarlo muy rapidito La verdad que no preparé más ejemplos, me voy a quedar con porque este es el de 2, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos aplicado? Acá, en primer lugar, a mí me dan los ejercicios así, no me dice nada, ¿ya? Entonces, me está pidiendo demostrar esto, es decir, a eso tengo que llegar, ¿ya? Y me están dando solamente estos tres elementos, ¿no? De los tres, uno solo tiene su enunciado con cuantificadores, y en este caso, cuantificador homogéneo universal. Y acá abajo vemos con los que puede operar de tal manera de que funcione. Vamos a intentar hacerlo nosotros. A ver, vamos a ver si no es muy largo.
Intentemos. 4, entonces. ¿Ok? ¿Cómo me deshago? La pregunta es, ¿cómo me deshago de esos cuantificadores dobles? Analicemos qué nos están dando. Tenemos, por ejemplo, doble cuantificador en 1. Yo creo que no puedo hacer nada. El 2 y el 3 sí me van a ayudar. Son premisas claras, ¿ya? Entonces, tal vez pudiera primero deshacerme del cuantificador en 1. A veces, si tienes muchos enunciados sobre todo, tú tienes que ver cuál te conviene es generalizar o especificar. En este caso, lo que yo estoy buscando es especificar esos cuantificadores para poderlos trabajar con 2 o 3, dependiendo del caso, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería la especificación universal en 1? Como ya esto es en 2 variables, hay que diferenciar, ¿no? Por acá tenés la X y por acá tenés la Y. ¿Sí? Y acá tenés un condicional separando también a lo que está con X contra lo que está con Y. Ahora, a ver, ¿qué me dicen? ¿Qué puedo hacer por ahí? La especificación universal consiste en reemplazar por valores constantes la incógnita. En este caso, la X tendría que reemplazar por algún valor, el Y por algún valor. La pregunta es, ¿con qué lo reemplazo X? Para que yo pueda hacer la especificación acá. Porque acá voy a hacer alguna operación y le voy a decir especificación universal, porque pues son cuantificadores universales, y acá tengo que especificar entre paréntesis el reemplazo que hice de las variables, la X por tal cosa, voy a indicar de esta manera, ¿sí? Acá le vamos a decir por qué reemplacé la X, ¿sí? Y luego vamos a poner una coma y luego vamos a indicar por qué reemplacé la Y, qué valor, ¿cierto? Y esto lo vamos a trabajar en el 1, en la línea 1. Entonces, en función a qué hacemos, pues a estos constantes. Nos tienen que ayudar esos constantes a encontrar con qué lo vamos a trabajar. La X, ¿sí? ¿Por qué valor lo reemplazo a X? Veamos. Aquí X más 3 dice, y aquí dice X más 1, ¿sí? El X más 1 es igual a Y. Ah, ahí está algo ya estoy viendo. X más 1 igual a Y. Y por acá dice X más 3 igual a Y más 2. Me parece que ahí no veo mucho. Sin embargo, por acá, miren, X más 3, algo más 3. Aquí no hay algo más 3, ahí no hay algo más 3, tampoco aquí hay algo más 3, y aquí dice 4. No hay. Algo más 2, ¿sí? Aquí tengo un algo más 2, ¿sí? Tengo un algo más 2. Pero fíjate que si tomara ese algo más 2, ¿no? Estoy como que obligada a que aquí también me aparezca, ¿no es cierto? Un algo más 1 haciendo igual a el Y que está por acá. Entonces aquí hay que hacer como una especie de jugada. ¿Qué valor le pongo a X? De tal manera de que ese mismo valor vaya en Y. Acuérdense que en el anterior ejercicio dijimos que en X y en Y debe ir el mismo valor. O sea, tengo que, si decido que X sea 4, Y también debería ser 4. Si decido que Y sea 2, entonces X también debe ser 2. O sea, debe ir por la misma par. Entonces, por eso es que les estoy pidiendo que me ayuden. ¿Por qué valor va? Entonces, fíjense que más 3, no veo ningún más 3 en ninguna parte. Entonces, no me voy a ir con ese amarillo. Lo voy a sacar, no lo voy a revisar. Aquí tengo un más 2 y aquí tengo un más 2. ¿Sí? Entonces, ese Y puede ser 4. ¿Qué tengo aquí ahora? X más 1. Y aquí tengo un más 1. ¿Sí? Entonces, esa X puede ser 4. Esa Y puede ser 4. ¿No?
Entonces ahí ya tenemos pues algo que nos va a ayudar, porque en ambos va a funcionar. Aquí dice 4 más 2, aquí dice y más 2, aquí dice 4 más 1, y aquí dice x más 1. Entonces aquí yo puedo decir que x va a valer 4, ¿sí? Que el constante que le voy a reemplazar en x va a ser 4, y el constante que le voy a reemplazar en y también va a ser 4. ¿Y qué va a quedar? Me voy a deshacer de los cuantificadores y voy a hacer la especificación quedándome solo con el constante, ¿sí? El reemplazo en todo caso. Y vamos a poner 4 más el 3, ¿sí? Igual a, ok, ese x lo estoy reemplazando por 4, ¿sí? Y más 2 sería 4 más 2 condicional condicional, ¿sí? 4 más 2 condicional de 4 más 1. Estoy reemplazando aquí, donde hay x, 4, y donde hay y también el 4, ¿sí? 4 más 1 igual a y. Entonces 4 más 1 igual a 4, ¿no? Porque el y vale 4 de acuerdo a la especificación que estamos poniendo al ladito. Ahí está, perfecto. Listo. Ahora, ¿qué tengo por acá? Tengo el que manda es esta condicional. Como ya no está el cuantificador en este punto, ¿no es cierto? Como ya no hay cuantificadores, en realidad esto yo lo puedo tomar como premisa, lo mismo que el 2 y que el 3. Entonces es como si ahorita tengo 3 premisas y les puedo aplicar las leyes de inferencia. Ahorita, por ejemplo, ese condicional, ¿con qué lo pudiera trabajar para reducirla? Miren, tendría que ver un modus ponendo ponens, tolendo tollens. En todo caso me voy a acordar, las condicionales son el ponendo ponens y el tolendo tollens. Pero vamos a ver cuál de ellas tengo. Aquí tengo 4 más 1 en el consecuente. Y por acá tengo 4 más 2 en el antecedente y 4 más 3. O sea, tenés toda esta expresión de igualdad contra esto. Y la pregunta es, ¿será que puedo trabajar algo ahí o no? ¿Cómo sería el modus poniendo ponens o poniendo ponens, tolendo tollens o tolendo ponens? ¿Cuál de los tres pudiera aplicar? Quisiera que ustedes me ayuden. Miren, yo revisé el poniendo ponens, dice, ¿no? Que deben ser iguales, ¿no es cierto? El antecedente y la premisa cualquiera. Entonces tendría que encontrar un 4 más 3 igual a 4 más 2. Pero yo les dije, este no me sirve, porque ahí dice 3 por 2 y abajo dice 4 más 3. No me sirve. No puedo el ponens con ese. Menos con el de arriba, porque no se parece. Vamos con el tolendo tollens. ¿Qué dice el tolendo tollens? Que el consecuente, ¿sí? Este debe estar negado en la otra premisa, ¿sí? Entonces 4 más 1 igual a 4. Y aquí yo veo 4 más 1 distinto de 4. ¿Sí o no? ¿Qué es la negación? Porque el distinto es lo opuesto de igual. La negación de igualdad es la desigualdad. En este caso, el sentido de esto es distinto, por favor. Significa distinto, ¿ya? Normalmente se lo pone con el mayor menor encontrado o el símbolo de admiración para abajo con el igual. Esos dos significan distinto. Entonces, para mí, acá puedo aplicar un tolendo tollens. Entonces, en 5 le decimos, si esto es la negación de esto, entonces me quedo con el 4 más 3 igual a 4 más 2 negado, ¿no es cierto? Porque el tolendo tollens, ¿qué dice? Si encontrás que el consecuente está negado en la otra premisa, el resultado es el antecedente negado. Entonces, en 5, vamos a agarrar al antecedente, 4 más 3, igual a 4 más 2. ¿Sí? ¿Cómo sería la negación de esto? ¿Quién me dice? La negación de esa afirmación, ¿qué sería?
¿Perdón? ¿Cuál sería la negación? Ahora voy a poner volumen porque no escuché nada. Parece que disminuí mucho el volumen. Tito, ¿no? ¿Cuál es la negación de la igualdad? El distinto, la desigualdad, ¿sí? Entonces, donde está el igual, la negación la reemplazo por desigualdad. Entonces, yo aquí directamente pudiera hacer igual que acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Toledo Tollens dice eso, ¿sí? Debo negar, ¿no es cierto? Y lo puedo representar la negación también con ese símbolo, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo? 4 más 3, distinto de 4 más 2. ¿Y qué apliqué ahí? Modus Toledo. ¿Dónde apliqué el Toledo Tollens? En 4. ¿Y dónde está el otro? En 4 y 2. ¿No es cierto? No. Claro, en 4, sí. Este 4 con este 2 está perfecto. Y ya tenemos. ¿Qué tengo que demostrar aquí revisando? 4 más 3 distinto de 3 por 2. Este distinto lo voy a poner con el mismo símbolo para que no haya diferencia, ¿sí? Por favor, siempre pregunten si tienen dudas. El mismo símbolo. Tengo que llegar a 4 más 3 distinto de 3 por 2. Y aquí que tengo 4 más 3 distinto de 4 más 2. Entonces la pregunta es, ¿de dónde saco este 3 por 2 para ponerlo acá? ¿Quién me ayuda ahí? ¿De dónde lo saco al 3 por 2? De la premisa tercera. De la tercera premisa, de la premisa 3. Porque hay una ley que se llama ley de identidad. La ley de identidad dice, ¿no? Es como si aquí dijera A igual a B, y aquí dijera B igual a C. Si A es igual a B y B igual a C, entonces A es igual a C, ¿sí? Entonces aquí le decimos, por la ley de identidad, el 4 más 3, distinto de, y ahí iba 4 más 2, pero en vez de poner ese 4 más 2, voy a poner el 3 por 2. Y aquí le decimos por la ley de identidad. ¿Dónde apliqué la ley de identidad? En 5. Y con eso ya hemos llegado a la demostración. Entonces aquí recordar un poquito para estos ejercicios algunos símbolos de comparación. La igualdad en comparación se niega con distinto. Puede ser el símbolo de admiración con el símbolo igual o el mayor, menor encontrado. ¿Sí? El menor, por comparación, la negación es mayor o igual. Y el mayor, en la negación del mayor es menor o igual. Aquí siempre se equivocan. Por ejemplo, dicen el negado del mayor es el menor y es falso. El negado del mayor es menor o igual. ¿Sí? Y el negado del menor es mayor o igual. Entonces, si ustedes miran, estos dos son completos, ¿no? Entonces, esa aclaración sobre pues, los ejercicios que pudieran aparecer más adelante cuando hagamos negaciones, ¿ya? Bueno, con eso hemos finalizado lo que son también una breve síntesis a lo que son cuantificadores. Esto lo vamos a ver mucho cuando estemos hablando en teoría de conjuntos sobre el tema de cantidad de elementos que están siendo partícipes de un conjunto. Entonces ahí va a volver a aparecer el concepto del cuantificador. Tal vez no vayamos a hacer uso tan excesivo, digamos, ¿no? De estas propiedades que hemos visto en esta última parte, pero sí el concepto. Vamos a usar el concepto de lo que es un cuantificador universal existencial porque se aplica mucho cuando estamos definiendo a conjuntos por comprensión, ¿ya? Es decir, de manera escrita, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Pasen buenas tardes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniera. Profesor. Hasta luego.